tal, y trabajar como contralores, pero no solamente como contralores de su sector, sino para trabajar en red, compartir experiencias, ponerse de acuerdo, porque hay temas, por ejemplo, el tema fitosanitario, tal vez se puede atender desde un punto de vista más general, o sea, tal vez 2 o 3 parroquias estén afectadas por un punto en particular, pueden hacer allí una propuesta o hacer un seguimiento de un proyecto que las une a todas ellas. Inclusive voy más allá, de un municipio a otro. O sea, hay puntos de coincidencia intermunicipales, no solamente tienen que ver con la frontera y la rivalidad entre el paso de un municipio a otro, sino temas ambientales, temas fitosanitarios, temas que tienen que ver con otro, con la educación, con las instalaciones deportivas. Hay municipios, hay zonas que no tienen acceso a canchas deportivas, entonces usan las que están en el municipio vecino. Bueno, el caso de la zona rural de Baruta-Atillo, que los electores de Baruta que viven en Sisipa votan en la mata que es el Atillo. Entonces, ese tipo de situaciones hay que atenderlas de una forma coordinada. Por eso yo insisto tanto en esto de las redes ciudadanas, porque cuando uno habla de redes en este momento, pareciera que la gente dice, sí, yo tengo Twitter. No, perdóname, esa es una red social que es parte de la forma que tenemos de comunicación, pero la sociedad debe estar estructurada y organizada en red. Que tú puedas decir, mira, tenemos unos voceros, que son unos voceros válidos por cada parroquia, que ante una alerta sanitaria, tú digas, mira, alguien puso en el Twitter que hay una alerta porque aparecieron 3 casos de dengue, supongamos, en Antímano, pero tal vez esa información no está clasificada, eso no está certificado. Entonces, que tengas un vocero que tú reconozcas, que además en esas redes sociales se traduzca lo que existe en la red ciudadana como tal. Entonces, que cuando hable el vocero tal, ya sabes que eso está certificado y tú allí generas una alerta, pero una alerta, digamos que limitada, no una alerta abierta que genera zozobra, incertidumbre, sino que una alerta que además tiene respuesta. ¿Qué debemos hacer ante este tipo de alerta? Bueno, debemos cerrar los drenajes de agua, estar atentos con esta y otra de las variables que allí se pueden establecer. Te invito a que trabajemos este tema de las redes, porque es probable que se pueda estructurar ante el apoyo para estructurar unas redes que estén mucho más, digamos que controladas, en el sentido de estar organizados y puedan hacer esa labor de Contraloría de manera más óptima, que tengan reuniones periódicas, que entre ellos se pongan de acuerdo, porque la capacitación se les da y la gente se conoce en el primer momento, pero después pierden como ese contacto, se desaniman porque quieren que su voz no es escuchada, no saben lo que están haciendo otros, no tienen feedback de lo que hacen otros. Entonces, un poco esa es la propuesta que en este momento te puedo lanzar al aire. 267-3008, nuestro teléfono de contacto para que si usted tiene alguna llamada, comentario que hacer a Ali Mansur, quien es concejal metropolitano encargado de lo que es el área de Contraloría, pueda enterarse también, llamarnos si quiere que su comunidad asista a algún representante de asociación de vecinos, de consejo comunal, un vecino en particular que esté interesado en el tema, pueda acercarse. ¿Qué teléfono tenemos ahí para que las personas llamen a tu oficina en el área en el Cabildo Metropolitano? Yo tengo por acá unos teléfonos que nos hicieron llegar, no sé si son estos los que debemos dar. Tenemos una cuenta de Twitter, una cuenta en Facebook. El Twitter es @CC Contraloría CAP, es decir, doble C. CC, termina la palabra Contraloría CAP de Cabildo. Y el Facebook igualito, CC Contraloría Cabildo. Eso es lo que C Contraloría Cabildo es la cuenta en Facebook, el Twitter C Contraloría. Y el teléfono de la comisión, el 481-3138. Esto lo vamos a colocar ya en nuestro Twitter del programa. Dígame, Willy. ¿Tenemos una llamada? Bueno, ya vamos a atender esa llamada. Repito el teléfono de la comisión, 481-3138, para que se comuniquen directamente con Ali Mansur y puedan apostar y inscribirse, no solamente para esta Contraloría que se va a comenzar ahora, sino para cualquier otro tema que tenga que plantear el Cabildo Metropolitano. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, por favor, yo me llamo de la parroquia La Vega. De La Vega, ¿su nombre? José, por favor. José, te estamos escuchando, te escucha el concejal Ali Mansur, haznos tu planteamiento. Por favor, ayer vieron ahí la marcha de las mujeres que venían de Episcopal y vinieron los chavitos y trancaron a los más todos así. En La Vega. ¿Qué le parece? Bueno, fíjate que nosotros defendemos el derecho a la libre protesta y libre tránsito. Cuando un sector quiere manifestar su voz,
debe hacerlo de forma libre. Ningún otro sector tiene digamos que el poder, la atribución de evitar o alterar o sabotear esa protesta legítima. Así que si eso ocurrió ayer, rechazamos ese tipo de conducta. No sé qué nos dice el concejal. Bueno, sí, esos son los grados de intolerancia que hemos llegado en el país, más allá de la violencia criminal, de la violencia política. O sea, yo quiero hacer un paréntesis en el tema de la Contraloría y referirme precisamente a hoy que se conmemora 25 años de aquellos hechos trágicos del 89. Sí. Y paradójicamente lo que llevó a esos hechos del 27 de febrero del 89 los estamos viviendo en los actuales momentos. Tenemos un país que en 10 meses nuestra moneda se ha devaluado 3 veces, porque el SICAC 2 no significa otra cosa sino que otra devaluación. Correcto. Y más allá de otra devaluación, es que prácticamente el gobierno está reconociendo de que las políticas económicas del país, ese modelo que ellos trataron de imponer durante estos 14 años y medio, fracasaron. El SICAC 2 no significa otra cosa, yo no soy economista, pero no significa otra cosa que volver a las bolsas de valores, a las casas de cambio, a la expresión más pura del capitalismo. Entonces eso es la contradicción de este gobierno, habla de un socialismo y estamos regresando al capitalismo. Por los proyectos que plantea fracasan. Sí, totalmente, lo hemos visto, pues el fracaso de ese socialismo que ellos llamaron, que el socialismo no es otra cosa que la distribución igualitaria de la riqueza del país, llevó al país a una devaluación de la moneda, llevó al país a una escasez, a un alto costo de la vida, a un desempleo que no lo hablamos, porque si bien hay empleo, es subempleo. El salario del venezolano está devaluado. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es la razones? Por eso digo, aquellos hechos del 27 de febrero que hoy conmemoramos y que lamentamos la cantidad de cientos de muertos que hubo en esa fecha, prácticamente se están repitiendo. Y yo diría que incluso más grave aún, con todo lo que está viviendo el país, no hay nada que celebrar. O sea, que el motivo del Caracazo todavía existe. Absolutamente. Las políticas... Las crisis económicas de aquella época... que llevaron a esa protesta social, las vivimos hoy en día y yo diría que más acentuada. Mucho más acentuada. Y entonces, ¿qué hacer en este caso? Porque tenemos 14 días de protestas que pareciera que algunos consideran que han dado resultados, otros sienten que no, mucha gente está molesta, otros están indignados, otros están frustrados, otros están deprimidos, otros están celebrando. ¿Qué balance percibes tú de estas 14 días de protesta ciudadana en el país? Roberto, tú dijiste algo muy importante en tu intervención. Tú dijiste que las protestas deben tener una visión, una misión y un objetivo. Cuando yo digo que hay cientos de razones para protestar, quiero decir que el venezolano tiene que seguir protestando. Eso sí, dentro del marco de la Constitución y las leyes, una protesta pacífica, no violenta. Pero cuando pasamos a analizar por qué las protestas de ser pacíficas en algunos casos pasan a ser violentas, caso 12 de febrero, es porque no hay libre conducción de las protestas. Yo no me explico ni concibo que una protesta convocada por un sector sea intervenida, sea obstaculizada por agentes de otro sector. Ya ahí prácticamente se está coartando. Como lo que pasó en La Vega. Como lo que pasó en La Vega, como lo que pasó el 12 de febrero y como lo que pasa normalmente en las protestas que convocan nuestros estudiantes, nuestra población. O sea, son provocadas por agentes externos, llámense grupos irregulares, colectivos, como lo conoce nuestra gente en los sectores populares, llámense incluso hasta los organismos de seguridad que provocan a esa violencia, cuando te reprimen brutalmente o cuando tratan de coartar que la violencia o impiden de que la violencia deje de ser pacífica, pase a ser violenta. Eso hay que analizarlo. Por eso nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se instale una comisión de la verdad, pero una comisión de la verdad por la verdad, donde hayan incluso diputados de la oposición de las distintas fracciones y se pueda llegar a conocer la verdadera verdad. No como lo que se instaló o se pretendió instalar después de los hechos del 2002. O sea, si aquí el país... Pero nunca hubo un informe oficial. Nunca, es más, nunca se instaló. Se pretende instalar desde una sola visión, desde una sola fracción, y eso nunca va
va a llevar a la verdad, porque las investigaciones van a ser sesgadas, van a ser parcializadas. ¿Y entonces qué hacer? ¿Qué hacer? Protestar. ¿Fue importante estas protestas? ¿Tuvieron efecto? Fíjate tú, yo creo que ahorita hay múltiples razones para protestar. En el ámbito social, por la situación económica del país. Y en el ámbito de los hechos acaecidos después del 12 de febrero, bueno, aquí tenemos que seguir protestando por la libertad de los estudiantes que están detenidos, por la represión brutal que están haciendo estos todavía los estudiantes en el Táchira, en distintas partes del país. Fíjate que tú dices que hay muchas razones para protestar, y yo estaba pensando en protestas que se han llevado en otros lugares del mundo, y llevan como que una consigna única, o una consigna muy identificada, pero aquí hay tantos motivos que no cabrían las pancartas en una pantalla de televisión, si alguna se les ocurre transmitir una protesta, ¿no? Tú dirías, bueno, aquí protestamos ¿por qué? Entonces sacas una lista, una primera pancarta, la alimentación, desabastecimiento. Sacas otra pancarta por la situación de los hospitales, del desabastecimiento de insumos médicos en los hospitales. Sacas otra pancarta por el sector productivo del país, que está incapacitado de poder comprar y restituir almacenes porque no tiene dólares para comprar la materia prima o sustitución de inventario. Después sacas otra pancarta por la libertad de expresión. Después sacas otra pancarta por la criminalización de la protesta. Después sacas otra pancarta por la represión. O sea, son tantas que tiene que haber de alguna forma una estructura que permita que tú digas, vamos a centrarnos en vamos a focalizarnos en este punto y lograr objetivos en este punto, luego tomamos vamos buscando objetivos, porque es la forma que tú puedes, porque siento que también el gobierno sabe y siente que cuando tú protestas por todo, terminas no protestando por nada, porque no hay forma de obtener una victoria, un objetivo cumplido, logrado, una meta, porque habla mal de todo, terminas en aquello que decía Capriles el sábado pasado, si terminas en aquello de Maduro vete ya. Entonces tú dices, bueno, pero Maduro vete ya es como más grande, es otra cosa, entonces te deslegitima y te desfigura totalmente la protesta. ¿Tú crees que la protesta puede hacerse localizada? Que los vecinos, así como sus vecinos la Vega protestaron ayer por algo, que sea algo que le atañe a su comunidad, que los vecinos de Antímano protesten por las aguas negras que están allí y el gobierno no ha hecho nada, por la habilidad que no funciona, por el alumbrado público que no existe. Esa protesta tal vez no sería más efectiva para lo local. Mira, yo creo que la protesta debemos dividirla en protesta a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, exigir la libertad de los estudiantes detenidos, exigir la medida humanitaria de libertad Simonovi. Aquí, mira, el presidente Chávez y el grupo de militares que dieron el golpe el 4 de febrero, ellos fueron detenidos y puestos en prisión y duraron 2 años nada más. Después de eso fueron favorecidos con un indulto de Rafael Caldera, el presidente Caldera en ese entonces. Entonces es inhumano que se mantenga al comisario Simonovi. Bien yo no conozco los casos del expediente, lo que conozco es que el expediente fue viciado en su debido proceso y tiene una cantidad de irregularidades, pero más allá de eso, es un ciudadano que lleva 10 años preso en condiciones de salud precarias y todavía no cuente con una medida humanitaria de libertad. Eso es inhumano. Exactamente, lo que se pide es una medida humanitaria por su estado de salud. Por su estado de salud. Y bueno, han tenido hasta peores delincuentes. Totalmente. Aquí se le ha dado indulto a delincuentes que se le ha probado que han cometido robos, violaciones, homicidios. Correcto. Bueno, y yo cuando digo que se debe dividir la protesta en corto, mediano y largo plazo, es porque tenemos objetivos de corto plazo, como precisamente la liberación de los estudiantes detenidos, y que se haga una amnistía. Y estos estudiantes que están sometidos al régimen de presentación injustamente, también, o sea, se dé libertad plena. Yo creo que ahora, sí, más allá, seguimos a la de mediano y largo plazo, porque como dijiste tú, en nuestros sectores populares hay, mira, nuestra gente de los sectores populares es la que vive el drama más fuerte. Ahí no se consiguen, en las bodegas y mercaditos de nuestros sectores populares no se vende a precio regulado, nada. Mira, hemos llegado al colmo, por lo menos en La Vega, que yo conozco de bodegas, que venden la leche por cucharilla, 5 bolívares cada cucharilla. Y nuestra gente de los sectores populares vive ese drama y no tienen voz. Pero es que a eso me refiero yo, cuando tú, porque el tema ahorita de liberar a los estudiantes detenidos es un tema sobrevenido, por usar una palabra que entendemos claramente, pero la protesta se originó por otros motivos.
por eso que tú comentas, por el desabastecimiento, por la leche en cucharillas, por lo caro y la especulación, que no solamente la especulación es la que hacen las grandes cadenas, la especulación también está en eso. Hay muchos informales que venden los productos que no se consiguen por ningún lado, los tienen allí 5 veces el costo de lo que uno pudiese conseguirlo o lo que está regulado. Entonces, esos motivos de protesta están allí todavía. Entonces, si yo protesto porque no hay leche, me meten preso, entonces pues mañana protesto para que liberen a los presos por protestar, pero sigue estando el motivo de la leche. Entonces, a eso me refiero yo cuando tiene que haber un norte, tiene que haber una estructura que te permita focalizar tu protesta, focalizar tu voz, levantar tu denuncia y que eso no se pierda, no se desvirtúe. Porque claro, es muy fácil para el gobierno poner la atención donde a ellos les interesa. Si tú protestas por la leche, no te hables de la leche o de la gasolina o de los dólares o del control de cambio o de la prohibición de salida del país, entonces, claro, meto preso a 2 y ya está. Ahora todo el mundo se va, mira, liberen a fulanito. Y la leche y el Cadivi y la inseguridad y los muertos, eso ya quedó en segundo lugar. Entonces, son las cosas que hay que manejar con una estrategia política. Una protesta ciudadana, pero ahí la estrategia debe ser política, corto, mediano y largo plazo, así se planifica. Sí, con objetos definidos, como hablamos en un principio. Cuando digo hay cientos de razones para protestar, significa protestar por los alimentos que no se consiguen, protestar por los repuestos de los vehículos que no se consiguen, protestar por las medicinas que no se consiguen, protestar por las condiciones de nuestros hospitales, protestar por... Mira, los enfermos de cáncer no tienen medicina para su tratamiento en ninguno de los hospitales. Y eso es un drama que vive y nadie lo dice, y eso es lo que el gobierno no quiere que la gente se entere. Protestar por la libertad de expresión. Miren, nuestros sectores populares, protestar porque no les llega el agua, protestar porque las vías de acceso a nuestros sectores populares están totalmente deterioradas, protestar por las filtraciones que en cualquier momento nuestro sector popular puede ocurrir una tragedia producto de las lluvias. O sea, cientos de razones para protestar, y es función de nosotros los dirigentes canalizar esas protestas. Por eso digo, deberíamos dividirlas en corto, mediano y largo plazo, porque vamos a tener a nuestra población constantemente en protesta por objetos definidos, por misiones, mira, hay un drama que no se comenta. En el Pedeval que está en la parroquia de San José, están colocando un día, a través del número de cédula... yo lo vi en las redes sociales. ¿Sí? Por número de cédula, te colocan un solo día para comprar. Un día para comprar. Si ese día compraste un pollo y un paquete de harina de maíz, ya no puedes comprarlo sino hasta la semana siguiente. Porque te registras en una computadora y vas al otro día, porque tú tienes una familia numerosa y necesitas comprar. Eso se parece mucho a una libreta de razonamiento. Una libreta de razonamiento es lo que ocurre en Cuba. Tan sencillo como eso. Que hace 20 años era impensable que aquí se podía aplicar eso. Y fíjate que estamos en una estructura que se asemeja. Y eso lo piensan extender a los bicentenarios. Y nadie habla de eso. Porque caímos en la agenda del gobierno. Al gobierno le conviene la violencia. Y nosotros, los demócratas, tenemos que seguir protestando con fuerza, dentro del marco de la Constitución, la ley, pacíficamente, pero tenemos que la gente, mira, cuando Enrique dijo que tenemos que hacer que la protesta llegue a Katia, llegue a La Vega, llegue a Antímano, llegue a nuestros sectores populares, no hay otra forma sino que a través del mecanismo de protesta de lo social. Porque nuestros sectores populares viven la tragedia social en que ha caído, mira, no llega agua, los servicios de aseo no llegan a nuestros sectores populares, las vías de acceso, el aumento del pasaje en estos 10 meses ya oscila por un 50%. Sí. Y en enero se dio un aumento del 10%. Se aumenta la tarifa, sí. Entonces, o sea, ¿qué estamos hablando? ¿De qué socialismo está hablando? ¿Hasta dónde está llegando? Para nosotros llegar a que nuestros sectores populares protesten, tenemos que tocar la fibra y la sensibilidad de ellos, los problemas que aquejan el día a día. La violencia criminal de los populares, eso es un drama. Ahí las bandas delincuenciales, todos los días hay un venezolano caído, producto de la violencia de nuestros sectores populares. Los colectivos armados, que así se conocen en el coloquio de nuestros sectores populares. Hay colectivos buenos, yo no lo digo, no digo que no sea así. Hay colectivos que se dedican a la cultura, a la recreación, al deporte. Pero tampoco es un secreto para nadie que también hay colectivos armados. Te voy a puntualizar un caso. En la comandancia de la extinta Policía Metropolitana en Cotiza, ahí conviven dentro de la misma sede la Policía Nacional Bolivariana y colectivos armados. En las noches, y yo reto a cualquier
funcionario público, a cualquier ciudadano que pase algún jueves, viernes o sábado a las 9 de la noche o después de las 9 de la noche por Cotiza, donde la Policía Nacional Bolivariana monta una alcabala con sus funcionarios y a escaso 500 metros o 1 kilómetro están los colectivos también montando alcabalas, encapuchados y despojando de su pertenencia a los ciudadanos que... Robando. Absolutamente. Los despojan de sus celulares, de su dinero. A una cuadra del comando de la Policía Nacional Bolivariana. En Cotiza. Esa denuncia yo la hice en la sesión del pasado martes en el Cabildo Metropolitano, donde aprobamos un acuerdo por la paz y la no violencia. Y bueno, eso me obliga a preguntarte entonces a Ali Mansur, consejero metropolitano, ¿qué opinión te merece la reunión de anoche, la llamada conferencia para la paz que se llevó a cabo anoche en el Salón Ayacucho del Palacio Miraflores? Sí, fíjate tú, si se llama un diálogo, el diálogo debe ser sincero. Y un diálogo son dos, que hablen las dos partes, no solamente que se escuche una sola parte. Un diálogo es que de esa conversación salga una propuesta con un objetivo definido, y eso no ocurre. Aquí van los gobernadores, van los alcaldes. Me gustó muchísimo la intervención del gobernador Henry Falcón en el Consejo Federal de Gobierno, ¿no? Y estuve absolutamente de acuerdo en lo que Enrique dice, mira, nosotros no podemos ir a un diálogo con una pistola en la cabeza. Nosotros tenemos que ir a un diálogo, pero un diálogo sincero, ¿vale? Donde se escuchen ambas partes, y que de ese diálogo haya un fruto. Bueno, vale, mira, de este diálogo llegamos a los acuerdos de que se van a liberar a los presos políticos, de que se puede liberar a los presos bien mediante una ley de amnistía o bien mediante un indulto. El presidente Maduro dijo que el indulto no corresponde a los crímenes de esa manera, pero la ley de amnistía sí. Claro. Y si hay acuerdos políticos, se puede prácticamente realizar eso. Si hay un diálogo sincero, con objetivos definidos y que se llegue a un fruto, bueno, el país yo creo que se enrumbará en lo que todos queremos, en un futuro, un progreso, un país de mejor vivir, un país de primera. Fíjate, yo decía al comienzo del programa hoy lo siguiente, que desde mi punto de vista no se pudiese llamar congreso a lo que se dio anoche, sería un conversatorio. O sea, para mí eso fue un conversatorio, vinieron varias personas, no sé cómo hicieron la convocatoria, pero el que pudo llegar habló. Dijo unas cosas, yo pienso esto otro, todo el mundo dice sí, yo estoy a favor de la paz. O sea, ¿cuándo en el mundo has tú escuchado a alguien decir yo estoy en contra de la paz? Nadie. Entonces, se puede tomar eso como una victoria. Sí, mira, todos coincidimos que queremos la paz, eso era lógico, o sea, eso estaba como tácito. Lo otro es que no había una agenda. Si tú dices, voy a escalar el Congreso de la Paz, hay una agenda, con unas mesas de trabajo, con unos acuerdos trabajados o no, con unas acciones concretas que tomar. Pero yo no sentí que ayer hubiese allí una estructura, no sentí que había una agenda, y mucho menos sentí lo que hubiese parecido una gran señal del gobierno de ser, como tú decías, una verdadera paz, una paz sincera. Decir, mira, vamos a hacer algo, vamos a liberar a los presos estos que están por motivos de protesta, vamos a mitigar el clima de tensión que hay en el país, porque vamos a tomar estas medidas así, rapidito, y lo podía haber hecho 5 cosas, rápido, y decir, esta es mi señal de paz, este es mi aporte a la paz, eso es colectivo, vamos a desarmar los colectivos, tenemos aquí ya, está la ley de desarme, aquí está el reglamento, Maduro al final lo dijo, pues que Ricardo Sánchez habló, que Ricardo está casi listo, que la semana que viene lo ponemos después del carnaval. Pero ambos tíos toman esa iniciativa, es decir, aquí está el reglamento, señores, el desarme, y le llamo a todos los colectivos. Yo nunca he escuchado, solamente una vez Maduro la semana pasada, que dijo, bueno, el que pelee sin que yo le dé la orden, va preso, no lo reconozco, lo dejo solo, le quito la alfombra. Pero ayer hubiese sido tremenda oportunidad para que dijera, vamos a desarmar a los colectivos que están defendiendo la patria, vamos también a desarmarlos porque son ciudadanos igual que otros y no podemos nosotros armar la población. Ese reconocimiento no lo ha habido, ni de esa forma ni de otra. Claro, porque yo siento que ese llamado a la paz es un llamado a la paz hipócrita, porque el llamado a la paz tiene que ir agarrado de la mano de hechos concretos. Vamos a sentarnos, todos los factores que hacemos vida política, vida social, vida económica en el país, vamos a sentarnos, vamos a otorgarle los dólares a la prensa escrita para que adquieran su
su papel periódico. O sea, que vaya acompañado de hechos concretos. Un llamado a la paz, como hace días hizo el presidente Maduro, y después que habían 12 venezolanos caídos en estos últimos días, y después bailando, o sea, a mí eso me parece una burla. Y cuando digo que es un llamado a la paz hipócrita es porque no hay sinceridad. Hacemos el llamado a la paz y por detrás estamos entonces insultando y descalificando al otro, porque no pensamos igual o porque no tenemos la misma visión de país. Yo creo que el llamado a la paz tiene que ir acompañado también en respetar y reconocer al otro, en respetar las diferencias, las distintas visiones del país, los distintos ideales. No tratar de imponer una sola visión y un solo ideal. El llamado a la paz tiene que ir acompañado de hechos concretos, de políticas concretas, en una gran mesa de diálogo, donde se escuchen los dos, no solamente donde se vaya a escuchar a uno solo. ¿Te parece que discursos de anoche como el de Diosdado Cabello, como el del estudiante Gabriela, no recuerdo su apellido, que era de la Universidad Bolivariana, que están marcados totalmente hacia lo que era la propuesta de Chávez, como lo que dijo Will Rangel, que por los obreros de la petrolera que tenían leyes chavistas que iban a defender con su vida? Eso es una muestra de simplemente ven a hablar conmigo pero yo tengo la razón, o eso da señal de apertura de alguna manera. No, eso es tratar de imponer una sola visión, eso es tratar de imponer un ideal, eso es tratar de imponer una sola política. Eso no es un signo ni un síntoma bueno de paz, de diálogo. Por eso cuando digo que es un llamado a la paz y por detrás, entre comillas, hipócritamente, creo que tengo la razón, no estoy equivocado. Un verdadero llamado a la paz requiere sinceridad. Y honestidad. Requiere reconocerse entre las partes y requiere reconocer sus errores. Donde va a ser un poco difícil porque a nadie le gusta reconocer sus errores. Sí, pero porque pareciera como que es una debilidad, pero yo creo que es una gran fortaleza. Cuando alguien se atreve a decir, mire señor, yo me equivoqué, tenían razón, vamos a revisar esto. Eso le da mucha más fortaleza a un líder, a una propuesta y te da señales de humanidad, te humaniza, no te pone en ese término duro, dictatorial, autocrático que muchas veces pareciera tener este gobierno. Ali, de verdad gracias por estar con nosotros. Hoy en día no laborable, en el cual nosotros laboramos porque sentimos que el país no se debe detener y la misión nuestra es informar, es generar estos espacios de debate, de entendimiento, de información para que la gente sepa, escuche, saque conclusiones y sepa, digamos, qué es lo que está ocurriendo en el país, cuáles son las diferentes opciones que hay. Cuando tú le dices a una persona, tú puedes reivindicarte socialmente, el gobierno se puede reivindicar contigo, darte todas esas necesidades cubiertas a la medida que tú las requieres, pero solamente el camino es el socialismo. Yo creo que la gente tiene derecho también a saber que en este país se venía haciendo un trabajo social comunitario para el ciudadano desde hace muchos años y que esa no es la única vía. Eso no tiene por qué gustarnos a todos por igual. El hecho de que yo diga que a mí no me gusta el socialismo no significa que yo soy un traidor a la patria. Entonces también esas voces hay que decirlas. Anoche lo decía creo que Leopoldo Pucci en este conversatorio de paz, que decía que el lenguaje hay que cuidarlo. Porque cuando tu lenguaje todo es bélico, esta es la guerra, esta es la lucha, estamos ganando, estamos derrotados, vamos a aplastar fulminantemente al enemigo. Entonces cuando tú te planteas ese léxico, ese vocabulario, desde allí hasta todo el accionar pareciera estar ajeno a lo que es una propuesta de paz y una cultura de paz. Ayer alguien habló de la cultura de paz. La cultura de paz no se genera con ese léxico precisamente, ¿no? Sí, totalmente. O sea, llamamos a la paz y por otro lado descalificamos. Llamamos a la paz y por otro lado insultamos. Llamamos a la paz y por otro lado decimos fascista, por otro... Eso no es un llamado a la paz. El lenguaje violento también es generador de violencia. Y además eso no contribuye para nada al entendimiento porque cae en la generalización. Entonces hay unos grupos, y hay personas o hay factores que son violentos, que agreden, que manifiestan de otra forma distinta, entonces ya generaliza y dice la oposición fascista venezolana, la ultraderecha venezolana, esta derecha fascista. O sea, eso es muy antipático, cae muy mal y eso indigna a las personas. Es meterlo a todos en el mismo saco. Yo no descarto que haya grupos violentos de lado y lado. Hay grupos radicales de lado y lado, pero es lo que en conjunto tenemos que combatir todos. El tema es que el gobierno pareciera siempre querer actuar, o criticar por lo menos, sobre los grupos violentos no identificados
achacables a la oposición. Pero los grupos violentos identificados con nombres, registros, fotos y sedes, esos no los ataca y contra ellos no actúa, que son estos tipos colectivos que tú mencionabas, que están en Cotiza, que están en La Vega, que están en Antímano, que están en el 23 de enero, que están en muchas partes del país. Sí, en La Pastora. La milicia, ¿tú sabes cuántos funcionarios tiene la milicia? Si solamente para el Plan República había 42.000 resguardando los votos. O sea, una milicia que está etiquetada, que está identificada con una parcialidad política, ¿cómo va a escoger los votos de forma honesta, de forma abierta y de forma plural? No, que es un sinsentido. Sinsentido. Pero ese tema a veces se nos escapa y se nos olvida que están allí. Y el Plan República y la ministra decía en las elecciones del pasado 8 de diciembre, eso, decía, mira, sí, tenemos un Plan República fortalecido, son 130.000 hombres, de los cuales 43.000 no sé cuánto pertenece a las milicias y lo otro, bueno, pero por Dios, eso pudiese llamarse un paramilitarismo. Claro. Son unos militares que no son militares, son civiles que no son civiles, son civiles armados, con funciones de militares. Entonces, eso hay que ponerle la luz porque es un tema delicado que hay que entender. Hay muchísimos temas, Roberto, y fíjate tú, en el mismo llamado a la paz, yo diría, porque el gobierno se ufana de llamar a la paz, a la democracia, pero nosotros no tenemos instituciones autónomas. La Fiscalía no se maneja autónomamente. El Tribunal Supremo de Justicia. Paz y democracia significa eso, que haya imparcialidad en los entes, que haya poderes verdaderamente autónomos. Entonces, si queremos conducir el país a la paz, tenemos que dar señas concretas de lo que la gente protesta, porque la gente protesta por eso. La gente, o sea, la fiscal se refiere a los hechos violentos de la Fiscalía, pero no menciona qué hacían los grupos armados ahí detrás de la Policía Nacional Bolivariana. Porque el SEBIN estaba armado. Nadie dijo nada del SEBIN. No nombra nada de eso. Y es lo que indigna al pueblo venezolano, a un gran sector del pueblo venezolano. Ahora, si el SEBIN está, si hay unos funcionarios del SEBIN que están presos por haber hecho esta cosa violenta, ya ahora se entiende por qué el 6CPC no hizo nada cuando le quemaron las camionetas. Claro, pero fíjate tú, nosotros condenamos los hechos violentos y las protestas violentas, pero hay que investigar más allá de por qué los hechos violentos se suscitaron, cuál fue el detonante. Y el detonante, en voz del mismo grupo estudiantil que convocó esa marcha pacífica para entregar un documento a la Fiscalía, fue la muerte del estudiante por estos grupos armados. ¿Qué hacían esos grupos armados ahí cuando los organismos de seguridad del Estado tienen que vigilar que en protestas pacíficas la policía no puede estar armada? Correcto. Hay cualquier tipo de mecanismo, el gas lacrimógeno, los perdigones, la ballena con agua, o sea, mecanismos aprobados mundialmente para retener o reprimir las protestas. Y el uso progresivo de la fuerza. Y el uso progresivo, no va con todo, con todo. Sí. Con todo. Yo no he visto todavía que la fiscal se refiera a los guardias nacionales que vilmente mataron a la joven en Valencia con un perdigonazo en la cara, ¿vale? Y esto es lo que indigna al país. Y esto es lo que mucha gente, por eso nosotros decimos, mira, aquí no parece hipócrita. Un llamado que él no reconoce. Condenamos los hechos violentos que hubo aquí en Chacao, que deterioraron edificaciones públicas, eso es condenable. Pero ¿por qué no se habla de que la Guardia Nacional llegó de una vez, pero con todo, perdigón y gas, y hasta piedra le lanzaron a los estudiantes? Entonces, tenemos que investigar cuál es el detonante de que la protesta, que es pacífica, se convierta en violenta. Se debe investigar antes de acusar. Claro. Aquí se acusa a priori y de una vez. Entonces, el país reclama poderes independientes, imparciales, verdaderamente, no que obedezcan a una línea desde uno de los poderes o desde uno de los partidos. No, los poderes tienen que actuar independientemente, los tribunales, la fiscalía, la contraloría. O sea, eso es seña de paz y de que estamos en una verdadera democracia. De lo contrario, no estamos haciendo nada. Es un mensaje hipócrita de que se llama la paz, pero no se llega a nada en concreto. Ali Mansur, ¿qué se puede hacer desde el Cabildo Metropolitano para que este país avance hacia la paz, el desarrollo, el progreso y la felicidad suprema? Nosotros, desde el Cabildo Metropolitano, es muy poco lo que podemos hacer dentro de nuestras competencias legales. A nivel nacional. Pero con las comunidades puedes hacer algo. Con las comunidades podemos hacer mucho y vamos a hacerlo. Nosotros vamos a encaminar a que nuestras comunidades estén dentro del día a día de lo que es gobierno municipal, gobierno distrital, gobierno metropolitano y gobierno nacional.
que nuestras comunidades sean los vigilantes de que los hospitales funcionen, de que los servicios funcionen, de que las vías funcionen. Todo eso, tenemos que darle la participación ciudadana, pero una verdadera participación sin colores políticos. Sin colores, porque cuando involucramos a la política dentro de los programas sociales, ahí es donde fracasa. ¿Tú estarías ganado la idea de constituir una especie de observatorio metropolitano con todos estos contralores que se van a formar ahora? Dentro de 2 semanas comenzaría las actividades de formación, constituir un observatorio metropolitano de gestión municipal? Me has dado varias ideas, y precisamente la democracia es esto, es que haya un concurso de ideas, porque uno no se las sabe todas. Entonces tuviste la idea de las redes, eso es importantísimo y vamos a retomarlo, y yo te invito a que, bueno, participe y nos ayude en esto, de manera que eso se haga eficientemente, sea eficiente la Contraloría Social. Lo importante de esta Contraloría Social es que más allá de la formación van a tener una acreditación, y ese personal formado va a tener instrumentos a la mano de cómo hacer su trabajo, de que lo puedan hacer con eficiencia, que puedan hacer su denuncia a través de las redes sociales y cuentas que se están creando para ello, que tengan un código, una manera de comunicación directa con nosotros, y nosotros poder canalizar ante las instancias, ante las diferentes instancias, las denuncias que hacen nuestras comunidades. Yo creo que eso es importante. Eso es importante, es vital y es muy necesario en este momento país. 8:16, llegamos al final de Rompiendo Esquemas por el día de hoy. 481-3138, teléfono de la Comisión de Contraloría del Cabildo Metropolitano, para que usted se comunique también a través del Twitter, @aliman170, es el tuyo, y @c Contraloría CAB. Eso es la forma digital y también no digital de comunicarse con esta comisión. Vamos a ver si apoyamos e impulsamos, Ali, esa constitución de la red para hacer una especie de observatorio que permita, digamos, establecer la organización ciudadana y vecinal a favor de por supuesto, su mejor calidad de vida, su bienestar, que los servicios públicos funcionen, que los proyectos nuevos se den, que los recursos que se aprueben, ya sea a través del gobierno central o los gobiernos municipales, vayan a donde tienen que ir, pues no solamente es controlar al gobierno, ahora tenemos unas instancias ciudadanas que también manejan recursos que debe ser supervisado y controlado, que las solicitudes que se hagan de estas comunidades en los diagnósticos comunitarios también sean las que realmente requiere la comunidad y se respeten los mecanismos de consulta, que no sea una cúpula roja o amarilla o azul o verde o blanca o del color que lo quieran poner, que sea la que controle y diga, no, nos conviene que en este espacio se haga la cancha porque yo soy pana del contratista y yo voy a recibir allí un beneficio, o porque me interesa porque mi hijo hace deporte. En el peor de los casos, la corrupción, pero en uno de los casos más, tal vez más zanahoria, que bueno, que me conviene a mí porque yo practico deporte, y entonces el otro quiere que ponga una iglesia porque es evangélico, y el otro quiere que haga una escuela porque es maestro y le van a dar trabajo. Entonces, esas prioridades, digamos que ciudadanas, en esos diagnósticos comunitarios, también deben ser revisadas y los vecinos estar preparados, y con la instrumentación también jurídica. ¿Cómo haces tú una denuncia? Cuando tú solicitas algo a tu gobierno local, a tu alcaldía, hay todos unos formatos que con articulado que tú apelas en la Constitución y las leyes de participación ciudadana, el acceso a la información y la transparencia, que esa denuncia ciudadana tenga peso y valor, porque eso ciudadano está preparado y sabe qué es lo que está pidiendo y sabe cuáles son los datos de respuesta, sabe que le tienen que dar en 5 días una respuesta a esa solicitud y solución en su caso más tardar en 30 días, y puede esperar ante el alcalde y puede esperar ante una corte, en fin, que sean ciudadanos mejor preparados para que estén listos y dispuestos a construir un mejor país. Ali Mansur, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Alguna palabra al final, llamado, conclusión? 27 de febrero, vienen los carnavales, 2 días laborables, el miércoles que viene 1 año de la fecha que el gobierno informó de la muerte de Chávez. ¿Qué hacer en estos días para no deprimirnos, para no acelerarnos, pero para así seguir en la construcción ciudadana? Sí, primero darte las gracias por el espacio, porque uno tiene la oportunidad de expresar lo que siente, lo que ve, lo que vive día a día. Y segundo, bueno, yo creo que este es un país que reclama más bien más trabajo, más producción. No hay producción, tenemos una economía de puerto, una economía que no estamos generando riquezas internas, sino que estamos generando riqueza a otros países. Y lo otro, bueno, invitar a toda nuestra población a un acto que tenemos hoy en la Avenida Venezuela del Rosal, acostados por la vida, y seguir en la protesta.
yo creo y digo y ratifico y sostengo de que hay infinidad de razones para protestar en este país, siempre y cuando las protestas tengan una visión, una misión y un objetivo definido. Gracias por darme la oportunidad y invitar a todos a esa actividad que tenemos hoy a partir de las 9:30 de la mañana en la Avenida Venezuela de Rosales, Acostados por la Vida. Una manifestación pacífica, defendiendo la vida. Así. 8:20 minutos, Moisés Aponte, Dirección Nacional del Circuito, Mario Fernández, Coordinación de Prensa en la emisión matutina, una producción de RRP, consultora comunitaria, PNI 8595, control técnico de Wilfredo Murillo, atentos con sus llamadas al 267-3008, asistencia de producción Johanny Gil, que estaba muy calladita hoy, atenta de todas las cosas que propone Ali para... Creo que sí, escuchando todas las propuestas, que son excelentes, son muy buenas pues, y espero que se cumplan. Bueno, y que se lleven a cabo para un país mejor. Exactamente. Exacto. En los micrófonos, bueno, ustedes escucharon a Johanny Gil, agradeciendo a Ali Mansur por acompañarnos esta mañana. ¿Y quién les habla? Roberto Ruiz Tobar. Buenos días, Venezuela. El tiempo se hace corto porque hay tantas cosas que hablar. Sí, cuando yo veo el reloj... Tú te vas por un lado, te vas por el otro. Hay demasiadas cosas, pero son demasiadas cosas. Y que no puedes escapar de la realidad del país. O sea, no puedes dejar de decir lo que está pasando con los estudiantes, con la la protesta. escasez, no respuesta para ahí, lo que viene es fuerte. Esa es otra cosa. Son tantos temas que uno tiene que dividir las protestas. Entonces, mire, vamos a protestar por eso, por eso. Oye, ese show de anoche que... Es que lo que pasa es que tú dices... O sea, tú hubiese querido ver tú ese ido. No te dejan entrar. No, es que los anillos de seguridad ahí son muy estrictos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la situación... Si el gobierno quiere... Estamos metidos como una encrucijada todos. Porque lo que arrancó como un Maduro ya dio otra vuelta, ¿no? Que es prácticamente lo que nosotros hemos venido construyendo en todo este tiempo, o sea, canalizar la protesta hacia lo social. O sea, Enrique dijo algo muy importante el sábado, en la concentración del sábado, dijo, tenemos que construir esta protesta en un gran movimiento social y que se involucren nuestros sectores populares, porque la protesta está focalizada más que todo en la clase media. ¿Entiendes? Pero entonces hay diferentes factores que uno tiene que ver. O sea, ¿por qué los sectores populares no están protestando? Por lo menos en Libertadores hay realidades. Está en los colectivos más una realidad. El miedo. Sí, El miedo en los barrios. el miedo de los barrios. O sea, amén de que la gente de los sectores populares también quieren ver que las protestas se les toque su fibra, su sensibilidad. O sea, yo voy a protestar, oye, voy a protestar por el día a día de lo que yo vivo. Se debe demostrarle a ellos que son protestas legítimas, que no son protestas desestabilizadoras y nada por el estilo. Y protestar en los sectores populares es por lo que ellos están afectados. ¿Y qué están afectados? Esa realidad que o sea, a mí cuando mis vecinos me dijeron, no, mira, el Pedeval está colocando un día para comprar. Si tu número de cédula era como antes cuando tú sacabas el 1 y el 6, los días parados, ese es tal día. Entonces tú vas. La gente se anota. Se anota por número de cédula, entonces como a las 5 de la mañana y después ven en la tarde. Claro, yo le dije a los muchachos, vayan, tómenle foto porque ya la cuestión la publicaron, un cartelito. Según me dijeron ayer, es un día al mes. O sea, si compras hoy... No puedes repetir productos. No puedes. No. Tú vas a comprarte hoy 2 paquetes de Dinapán, pero una familia numerosa. Te vas al otro día y dices, no, usted vino ayer, ya no le toca comprar hasta el próximo miércoles. No, la comida no te va a durar un mes. Vamos a la oficina para plantearte de la tarjeta.